La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Prepara tu mente, abre tu corazón para recibir palabra de Dios. Desde el Tabernáculo Bíblico Bautista Santa Lucía, en labios de su pastor Gilberto Figueroa. Gracias al Señor. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Estamos casi iniciando la carta a los Hebreos. El miércoles pasado dimos la primera parte o la apertura a esta carta. Y hoy quiero continuar en el estudio de esta carta. Y he titulado el mensaje que el Señor nos va a regalar hoy: 8 ánimos que Hebreo nos da cuando pasamos en crisis. Es decir, no voy a exegetar, todavía no voy a exegetar, pero sí quiero de manera general compartir 8 ánimos. 8 ánimos que el libro de Hebreos nos da para cuando estamos pasando crisis, hermano. Y muchos tal vez estamos pasando algunas de ellas. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Padre, nos ponemos en tus manos porque sé que tú quieres hablarnos, Señor. Como decía la alabanza, queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos escuchar que nos hables. Tú conoces muy bien cómo nos encontramos, cómo estamos, Señor. Ante ti no podemos negar nuestra situación, Señor. Y por eso nos rendimos a tu voluntad para que tu palabra venga a ser medicina para el alma, venga a ser vitamina para aquel que está cansado, Señor, tú le fortalezcas. Y para aquel, Señor, que se siente afligido y abrumado, venga a ser, Señor, una esperanza, una puerta abierta, Señor. Habla esta noche porque tu pueblo escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar en el Taber Santa Lucía. También sean bienvenidos los que nos ven a través de las redes. Muy bien. El contenido de este libro lo explicaba el miércoles pasado, hay mucho que aprender. Si hay algo que vamos a aprender nosotros del libro de Hebreos, va a ser conocer más a Jesús. El libro de Hebreos, algunos lo titularon el quinto evangelio, porque el libro de Hebreos no trata de resaltar a alguien en particular, sino que su empuje, su enfoque está en Jesús, como lo son los evangelios. Los evangelios, el objetivo de ellos es mostrar a Jesús. El libro de Hebreos quiere hacer lo mismo, solo que de una manera mucho superior y mucho mejor que lo hacen los evangelios. Entonces, en Hebreos, como le explicaba ya a usted, esta carta fue enviada no específicamente a una zona. Vamos a mandársela a Tesalónica o se la vamos a mandar a Gálatas, no, sino que va dirigida a las personas que han creído en Jesús, que están pasando situaciones difíciles. Y como se lo decía yo a usted en el miércoles pasado, que lo que quiere es exhortarnos a mantenernos, a perseverar en la fe en Jesús. Y si hay algo que se sentía en el ambiente, en el entorno de todo aquel que creía en Jesús, pero andaba huyendo por la persecución que había hacia los cristianos, eran estos 8 ánimos que el libro de Hebreos le da no solo a los que estaban cerca, sino a los que estaban lejos, a los que dejaron todo, a los que perdieron, a los que se sintieron incapaces. 8 ánimos.
¿Y cuál es el primero de ellos? Está en Hebreos capítulo 2, versículo 1, cuando dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cuál es el primer ánimo que el libro de Hebreos nos da? Si usted está pasando en crisis, preste atención a la enseñanza bíblica. Si hay algo que el enemigo quiere hacer en usted, es distraerlo. Es que usted esté ocupado en 30,000 cosas y no tenga usted tiempo para escuchar palabra. A veces no podemos negar, hemos venido a la iglesia, hemos venido a escuchar culto, pero estamos tan afligidos que a veces estamos pensando cosas en el momento del culto, otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Y qué sucede? No estamos atentos a las enseñanzas, por la misma aflicción, por la misma necesidad, por el mismo anhelo. ¿Y qué sucede? Nos perdemos lo mejor del Señor. Porque lo mejor que usted puede encontrar a la hora del servicio es la palabra. Es la palabra del Señor. Es en ese tiempo de la palabra que, por ejemplo, los que nos ven a través de las redes, algunos hasta se levantan porque van al baño, porque están haciendo tal cosa. ¿Y qué sucede? No ponen atención a algunos de ellos. Algunos de nosotros, hermanos, comienza aquel sentimiento, ¿verdad? Donde de pronto me está viendo así y de pronto va a comenzar. ¿Aló? Porque si hay algo que Satanás teme, no es a un cristiano que está en la iglesia, es a un cristiano que cree en la palabra del Señor. En ese cree. Porque vemos muchos que oímos. Habemos muchos que oímos palabra, hermano. Yo conozco personas que me dicen: pastor, yo mientras ando en mi trabajo, yo ando en mi unidad de transporte y yo siempre ando escuchando, me dice, yo siempre ando escuchando predicación, yo siempre ando escuchando palabra, yo siempre ando escuchando predicación, Radio Bautista, hermano, pero no cambia su vida. Y si algo que yo puedo decir de la palabra es que la palabra transforma, la palabra cambia. ¿Por qué entonces estos corazones no cambian? Porque están oyendo, pero no están atentos. Se lo pongo un ejemplo más claro. Usted está hablando y su cónyuge o su hijo está aquí. ¿Ah? ¿Aló? ¿No le prestaron atención? Sí, te oí. Decime, ve. No, pero te oí. ¿Verdad? Entonces, oyeron, pero no le prestaron atención. Y lo mismo nos pasa también en los problemas. Estamos a veces tan enfrascados en que cómo voy a pagar, en cómo voy a hacer esto, en cómo resuelvo esto, que no prestamos atención a las soluciones que Dios nos da. Muchas veces Dios nos abre una puerta y dice: mira, te he abierto una puerta, pero usted anda por acá viendo y cómo le hago. Y yo sé que tal vez tú te sientes muy afligido. Usted dirá: pastor, lo que pasa es que usted no está pasando la crisis que yo estoy pasando. Usted no conoce mi ansiedad, mi necesidad. Y le digo algo: tiene toda la razón, yo no la conozco. Pero lo que te va a ayudar a ti es escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Oír atentamente. Oír atentamente la palabra de Dios. Porque le repito, hay muchos que oyen, pero no ponen atención. A mí me ha pasado, hermano. Estoy a veces en la oficina, trabajando en la computadora, y de pronto entra alguien y yo estoy haciendo algo en la computadora. Y la persona me dijo a decir algo y no, espere, ¿qué dice? Que no le entiendo. ¿Está acá, amados? Y para poder escuchar con atención hay que apagar las distracciones. Estoy tal vez en una consejería y de pronto tocan la puerta y entran. Estoy con consejería y me hacen así desde lejos.
y yo ni lo vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque le estoy prestando atención a la persona que está en la consejería. ¿Están acá, amados? Si hay alguien que le presta atención a usted con mucha fijación, ese es nuestro Señor Jesucristo. Que aunque el enemigo trate de hacer algo, Jesús no se distrae. Jesús está al pendiente de usted. Pero el punto es, ¿y yo? ¿Y tú? El enemigo sabe que no puede distraer por nada a Jesús, pero sí te puede distraer a ti y sí me puede distraer a mí. ¿Están acá, amados? Prestar atención. Te sientes abrumado, te sientes afligido, préstele atención a la enseñanza. Préstele atención a la palabra. Préstele atención a la palabra. Yo he dicho un consejo por muchos años acá, desde que yo me tenía que estar como pastor, yo he dicho este consejo: más vale una tinta poco legible que una mente brillante. ¿Y con qué objetivo lo digo? Porque muchos venimos, oímos, pero al salir de la puerta se nos olvida. Ah, pero cuando vengo yo y apunto, uy, eso me gustó para mí. ¿Están acá, amados? ¿Están? Así es. ¿Y qué hacer eso? Presta atención. Presta atención. Escucha la palabra, mi amado hermano. Por favor, hermanita chula, las amas de casa, no se ponga a hacer las cosas de la casa y escuchar un mensaje. No, no, no. Mejor siéntese, escucha el mensaje y después haga lo que tenga que hacer. No, pastor, es que tengo mucho que hacer. Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Y cómo estaba la María? Sentada, que así. Qué chula palabra. Y la otra enojada, que ya va a venir mi marido. Va a venir el hombre. Ese hombre trae hambre. ¿Están acá, amados? Tiene que ser así. Entonces, lo primero, hermano, el primer ánimo que Hebreo nos da, de acuerdo a lo que dice, por tanto es necesario. Hermano, esto no es una opción, esto no es una alternativa, es lo que realmente usted y yo necesitamos cuando estamos afligidos. Es necesario que con más diligencia, es decir, que le pongamos más atención, dice, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, a lo de la palabra. No sea que nos deslicemos, no sea que se nos olvide. ¿A cuánto les ha pasado que cuando están haciendo ayuno, de pronto se meten, ay, si estoy ayunando? Ay, ni modo, ya estuvo. Aleluya. Estoy preparando un mensaje. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Así dice la Biblia? Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es para usted contristar? Es apagarlo, es entristecerlo. ¿Qué es contristar? ¿Qué es contristar? De pronto usted siente en su corazón el deseo de orar, pero no lo hace. ¿Está acá? ¿A cuánto les ha pasado que se levantan en la mañana, ya sea porque alguna cuca que apareció en la cama, o porque sentía la vejiga por así, y usted dijo, ay Señor? Y era Dios despertándote, utilizó la cuca, te apretó la vejiga, algo hizo Dios para que tú hablaras con Él en la mañana, a esa hora, a solas, y no lo hiciste. Y dicho y hecho, medio de se acuesta, comienza contristas. Tienes deseo de leer la Biblia, tú sabes que tienes que leer la Biblia y no lo haces, contristas. Ok, hagamos a un lado de eso y pongámonos ahora aquí. La carne de pronto te dice, échate un trago, pégale mira el estado de algún fulano, mírale que salió con la camisa así cortita, mira cómo se le ven, ¿no? Y ya comienza la mujer, qué hombre.
Que dirán, no, pastor, aquí no habemos mujeres así. Gloria a Dios. Gracias, hermanas santas. Es que hoy es parejo, hermano. Usted de pronto, caballero, está parado y por allá va pasando un volado, un diablo, hermano, con una minifalda, man, un su escote. Y usted dice, mujeres, lo que nos pidan, ¿verdad? Hoy estuvo sonando mucho esa canción, pero bueno. Y de pronto usted siente que la carne le dice, mira esa mamacita, porque la carne así le dice a uno, hermano. Sí, la carne así le dice. Mira esto, mira aquí, hace acá, toca aquí, agarra allí. ¿Están acá, amados? Y no solo estoy pensando en la parte física ni sexual, hermanos. Amén, ¿verdad? Porque usted puede agarrar algún dinero que no es suyo, etcétera. Amén. Eso le dice a la carne. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿La ignoramos? No la contristamos. Estoy poniendo un mensaje que se llama contristar la carne y no el espíritu. Porque a la carne no la contristamos. ¿Qué quiere la carne? Pollo. Le ampamos pollo. Lo que la carne pida se lo damos. Y lo que el espíritu da. A veces contristamos más el espíritu. Y la carne no, hermano. Porque el espíritu te dice, no le respondas a tu mamá. Pero sale la carne. Esta maestra tiene que entender que yo no tengo 5 años. Aló. ¿Y qué contristó el espíritu? Y a la carne le dio chance, no que la carne diga. ¿Está acá, amados? Ese es otro mensaje, hermano. Lo estamos preparando, pero está muy bonito, me encanta. Para que eso no pase, ¿qué tengo que hacer yo? Preste atención a la palabra. Prestar atención a la palabra no significa oírla, sino ponerla en práctica. Porque hay algunos que no la ponen en práctica. Hey, el mensaje de Dios me habló. Hey, ese mensaje era para mí. Sí, ¿lo pones en práctica? Porque algo a lo que usted le presta atención, usted lo hace. ¿Y sabe por qué uno le presta atención a algo? Porque lo valora. Yo le hago una pregunta, ¿valora usted la palabra? Si su respuesta es amén, no lo quiso decir porque no vaya a ser, amén. Entonces, préstele atención. Yo recuerdo, estábamos siguiendo al Rosa Virginia Pelletier. Ahí hay señoritas menores de edad que están privadas de libertad, retenidas por delitos, por diferentes cosas. Y nosotros, el Taber Santa Lucía, teníamos la apertura para llegar a ese lugar y desarrollar un culto especial y unos talleres vocacionales. La gran mayoría de servidores se llamaba Ministerio Tikva. Y este ministerio, llegábamos, la gran mayoría eran mujeres. El único hombre creo que era yo y a veces que invitamos a algún otro hermano. Pero muchas veces me tocaba que yo llevaba a algún hermano. Y esas muchachas eran cosas serias, hermano. Esas mujeres cuando llegábamos, yo le decía a las hermanas, vayan, suban a las habitaciones de ellas para decirles que vamos a hacer el culto. Y subían. Y esas mujeres a veces aparecían como Juan por su casa. ¿Cuántos hombres hay acá? Aparecían con una camisa y sin sostén. Se les miraba todo. Y había algunas veces de los hermanos que llevé, que los hermanos yo miraba que hasta acá. Y como en cada uno de esos lugares también hay gente que es la que manda, ¿me entiende? Y me decía, pastor, después, venga para acá. Me dijo, ¿qué pasó? Le digo, ese fue, no me lo traigan. Me dijo, ¿por qué, hermano? Se me le queda viendo a las muchachas. Me le queda viendo, me dijo. Y me dice, y a usted ya lo probamos, me dijo. Ay, hermano. Pastor,
hermano, se les notaba todo. Adivinen qué. Señor, manda ángeles, Padre. ¿Está acá, cama? A usted lo probamos y vemos que se hace loco, me dijo. No estoy diciendo que yo soy una santa paloma, no, yo también tengo lo mío. Yo también tengo mis errores. Pero lo que quiero llegar es, hermanos, que entonces, ¿qué es lo que, por qué el pastor miraba para arriba? Porque no quería caer en vergüenza. ¿Y qué tenía que poner en práctica yo? La palabra. La palabra. Hoy con esto de los celulares, y me dirijo ahorita a los caballeros, a los hombres. Hoy con esto de los celulares, usted tiene la pornografía en su mano. ¿Qué pasaría, caballero, si comienzo a revisar yo sus redes sociales? No se ha metido, me diría, tiene razón. Pero ¿qué pasaría? Y comienzo a ver que en su Facebook, un montón de mujeres que están en su Facebook. ¿Por qué? Porque la que anda mostrando, porque yo no sé por qué ustedes hacen eso, hermanas. La hermana sale así, ¿ven? Mostrando el pantalón. Amén, gracias. Y los grandes, y se toman la foto para que se les ve el escote. Yo estoy de acuerdo que eso pase con cualquier mujer que no conoce de Cristo, pero una hija de Dios. No estoy hablando que usted va a andar como que vestida hasta aquí, se puede taparse la cara. No, no, no. Estoy hablando de que usted, hermana, ponga atención a la enseñanza. Porque la pregunta es, ¿y por qué estoy pasando las crisis? ¿Usted cree que porque la agarraron como a Job? Ay, a este voy a agarrar, y a este lo voy a fregar. No. La gran mayoría de nuestras crisis son consecuencias de cómo nosotros andamos. ¿Y por qué andamos así? Porque no prestamos atención a la palabra. Segundo consejo. Segundo ánimo de Hebreos, no nos volvamos incrédulos. No nos volvamos incrédulos. Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Normalmente la persona cuando está pasando crisis, hermano, muchas veces duda. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si soy tu hijo. ¿Por qué hoy que tal vez estoy tratando de hacer mejor las cosas, me pasa esto? Y viene la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Creer que Dios no me puede sanar. Creer que mi problema nunca se va a acabar. Lo mismo pensaban los hebreos que andaban huyendo. ¿Y qué es lo que les estaba diciendo esta carta? Por favor, no dejen de creer. No dejen de creer. Dícele que al que cree, no al que duda, no al que anda afligido. Pero pastor, ¿puedo andar afligido? Puedes andar afligido, dice la palabra, pero no desamparado. Afligido, pero no, dice la palabra, desamparado. Porque afligirse es normal. Cualquier ser humano lo vive, lo siente. No hay ninguno. No hay ningún ser humano que no viva la aflicción. Todos la vivimos. El punto es que ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Dudando de Dios o creyéndole a Dios? No seamos incrédulos. Que si Dios dijo que te va a sacar de esa situación, lo va a sacar aunque el diablo y todos sus secuaces se pongan en contra. Lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios.
Entonces dígale a la persona que está a la par, Dios puede hacerte el milagro. Dígaselo. Dios te puede hacer el milagro. Cuando la mujer del flujo de sangre salió de su casa, salió confiada, creyendo. Afligida tal vez, ¿por qué? Me pueden matar. Si saben que yo ando en la calle así como estoy, me matan. Afligida, pero confiando. Yo sé que si solo toco el borde. Afligida, pero confiando. Y dicho y hecho, toca y ¡pum! Sucede algo. Y ojo, el milagro sucede y la aflicción todavía no se acababa. Ponga atención a eso. El milagro sucede porque la mujer inmediatamente tocó el borde, sintió que cesó algo en ella. Pero la aflicción sigue. ¿Cuál? Jesús dice, alguien me ha tocado. Y se imagina, ay, santo Dios, ya se van a dar cuenta, esto hoy sí me matan. La aflicción. Alguien me ha tocado. Y aparece aquellos que se congregan, que buscan palabras, que se ponen a oír, pero no ponen atención. Señor, ¿y cómo se le ocurre decir que alguien me ha tocado? Si aquí toda la gente pasa encima casi. Y Jesús aclara, es que alguien me tocó con, ¿cómo? Con fe. ¿Qué le estaba diciendo? Todos ustedes están de incrédulos. Eso fue lo que Jesús les dijo a ellos. Todos ustedes me tocan, pero no me tocan con fe. Y esa gente que estaba alrededor de Jesús estaba necesitada, claro que sí. Estaba afligida, claro que sí. Pero no creían, estaban de incrédulos. En cambio, aquella mujer tocó con fe, creyendo. Yo sé que si tan solo tocase el borde de su manto, esa era su fe. Esa era su fe. Y yo no sé qué crisis puedas estar pasando, pero te tengo noticias. Con crisis o sin crisis, Jesús siempre va a estar contigo y no te va a dejar. Te va a sacar de tu situación. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer, creer. Número 3. Número 3. Tercer ánimo. No nos comportemos como niños. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no. Estaban tan afligidos, hermano, que no entendían la palabra. Entonces queremos que nos digan las cosas fáciles. Queremos las cosas más fáciles. Traigamos al tiempo de hoy las cosas más fáciles. ¿Qué sería? Bueno, tal vez tú tienes que leer la palabra, pero dices, no la entiendo, pastor. Leo y no entiendo. Y lo más fácil sería ir a una persona que me profetice y me diga. Eso es más fácil. Ir donde el vaso, que me revele. ¿Está, amados? A que yo me ponga a leer porque no entiendo. Y algunos estamos acá que ya tenemos 5, 10, 15 o 20 años en el Evangelio. 20 años en el Evangelio ya. 10 años en el Evangelio. Y si alguien te hace una mala cara, ya no vengo, pastor. Ya no. Mientras usted tenga ese fulano, yo no pongo un pie en su iglesia, me dijo una hermana que tenía 15 años de estar en el Evangelio. Hermana, se está comportando como una niña, le dije yo. Sí, no me importa, pero hasta que cuando esa persona se vaya de la iglesia, yo vuelvo. Dicho y hecho. Esa persona que no toleraba a esta hermana se fue. Apareció la hermana.
2 semanas después se volvió a ir. ¿Por qué? Porque se peleó con otra persona. Una persona en crisis, ponga atención a esto. Una persona en crisis es una persona que anda con sus emociones al 100, al 1000. Explota. Responde y reacciona tal vez agresivamente. Los hebreos estaban en crisis, estaban perseguidos. ¿Y qué les dice la palabra? Que no se comporten como niños, que no se dejen llevar por sus emociones, que sepan controlarse. Me decía una persona: pastor, la otra semana me va a venir mi periodo menstrual, pastor. Y sabe, cuando a mí me viene el periodo menstrual, me viene tan fuerte que yo no quiero. Hermana, ¿es tan fuerte? Le dije: sí, pastor, me es intolerable. Me desaparezco de la iglesia, no aguanto. Y le digo: ¿sabe? La Biblia dice, no lo digo yo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos ha dado dominio propio. Usted ya tiene mentalizado que cuando le viene su periodo, el dolor es insoportable. Ahora domine eso. Llega la semana donde su periodo le tenía que llegar. Llega el periodo y me dice: pastor, el periodo no ha sido como las otras veces. ¿Y qué hizo, hermana? ¿Qué tomó? No, le creía lo que usted me dijo y le pedí al Espíritu Santo que me diera fuerza para dominar lo que durante muchos años siempre ha sido un dolor para mí. Y pasó la semana esa persona sin ese dolor. ¿Qué hizo? Está madurando. Yo sé que a veces pasamos crisis y somos, hermanos, cuando estamos en crisis, somos mecha corta. Pero no nos comportemos como niños. Porque el mismo Jesús nos dijo que íbamos a pasar, que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Cuarto ánimo que el libro de Hebreos nos da: no abandones tu iglesia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Platicaba hoy con un hermano que llegó a visitarme a la casa y me dijo: pastor, mi esposa tuvo un sueño con Dios. ¿Alguna vez usted ha soñado con Dios? Le digo: mire, con Dios directamente así, Dios Padre no. Pero sí, hace poco soñé con Jesús, le dije yo. Y mi sueño, le dije: ¿y qué fue? Me dice: ¿qué fue lo que? Mi sueño fue que yo vi el arrebatamiento. Pastor, lo mismo soñó mi esposa, me dijo. Y me dice: pastor, ¿y usted no ha hablado de ese sueño? Le digo: no, ha sido en esta semana. ¿Y va a hablar de eso? Pues tengo que. Y sé que algunos van a pensar, a saber qué se cree, a saber qué piensa. Lo único que le puedo decir es que yo no puedo callar lo que Dios reveló. Lo que Dios reveló. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Por lo último que dice el versículo 25. Cuando dice, hermanos: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No se aparte de su iglesia. ¿Quién le ha dicho que usted solo va a resolver sus problemas? A mí ya me ha pasado, hermano.
tengo tantos problemas que yo ando viendo cómo lo resuelvo, humanamente hablando. Y tal vez dejo de orar, y tal vez dejo de leer la escritura para mí. Y yo le decía: Señor, perdóname por ignorarte. Perdóname, porque a veces mi necesidad se volvió más superior, mi necesidad física se volvió más superior que la necesidad que tengo de ti. No abandone su iglesia. Yo sé que usted se siente que no haya qué hacer y cómo hacer, pero que no lo aparte Dios. La Biblia dice que el león anda como león, perdón, que el enemigo anda como león. ¿Y qué hace? El león, hermano, ruge para atemorizar. Y la oveja que se aparta del redil es la que va a ser devorada. ¿Y por qué se apartó? Se asustó. Porque no aguantó. Ya no aguanto más, mejor voy a ver cómo me voy por otro lado. Y se apartó. Y esa fue la que se devoró. No dice que es un león. Anda como león rugiente, viendo a quién se devora, viendo a quién asusta, para destruirlo. Y así nos pasa a muchos cristianos, que nos apartamos, que por el trabajo, que por lo que sea, dejamos de venir a buscar de Dios. Yo le hago una pregunta y por favor contéstesela a usted en su mente. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde usted al venir? ¿En qué le afecta? No, así mejor la respuesta, la pregunta. ¿En qué le afecta que yo lo haga venir? ¿En qué le afecta su vida? En nada. En nada. Al contrario, hay muchos beneficios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hay muchos beneficios de aquellos que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay muchos beneficios de que de estar, de venir. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay muchos beneficios en venir que en quedarte allá afuera. Que en no venir porque por el trabajo, por el problema, que por los estudios, que por lo que sea. No abandones tu iglesia. Que tal vez te sientes que te están siguiendo, que estás en crisis, pero no abandones tu iglesia. Número 5, porque ya sonó la musiquita. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quinto ánimo que Hebreo nos da cuando pasamos en crisis: no se rinda. No se rinda, le está diciendo el escritor de Hebreos a los hebreos en el versículo 3. Ahí está diciendo: se rinda. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse para desmayar. Yo sé que a veces dan ganas de tirar la toalla, hermano. Yo sé que a veces uno dice: ya no aguanto. No se rinda, hermano, porque el momento más oscuro de la noche son minutos antes de que amanezca. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que estás viviendo, que tú sientes que ya no puedes, el enemigo te quiere sofocar porque sabe que ya viene el momento donde Dios te va a alumbrar, donde Dios te va a poner su bendición, donde Dios va a poner tu gracia, donde Dios va a abrir los cielos para ti. ¿Y qué hace? Desanimarte. Que te rindas. Wow. Porque rendirse significa ya no avanzar, ya no luchar. No se rinda, aunque estés en crisis, aunque te sientas perseguido, no te rindas. Número 6, no dejemos de orar, ni nos desanimemos. Hebreos 12:12, perdón.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe qué significa la palabra rodillas paralizadas? Ya no oramos como antes, hermano. Ya ahora consideramos que aquel que dobla rodillas para orar es religioso. Porque Dios escucha. Para orar a Dios no necesito estar de rodillas, lo puedo hacer de pie. Algunos de nosotros, cuando estamos en la cama, oramos acostados. Ay, Señor, gracias por este día, Padre. Qué bueno, Señor. ¿Aló? Sí. Y yo aprendí algo. ¿Sabe quiénes son los que oran acostados? Los enfermos, que no se pueden levantar, están en la cama. ¿Aló? Y yo no estoy delante de enfermos aquí. Se nos ha paralizado las rodillas, ya no queremos ya no las queremos doblar, ya no nos queremos humillar. El enemigo va a querer buscar la manera de cortar tu comunicación con Dios. ¿Sabe cuándo la relación de ustedes se va a ver afectada? Cuando no se comuniquen. ¿Y qué es lo que va a buscar el enemigo? Tratar de afectar la comunicación. ¿Por qué? Porque si no se saben comunicar, va a haber pleito. Va a haber dificultades. Pero cuando hay comunicación, uy, esa pareja es firme, es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Cortar tu comunicación con Dios. Y por eso algunos no tenemos tiempo de orar. Ni cuando comemos. Ay, no oré. Y ya se metió como 5 bocados. Señor, gracias por estos alimentos y por los que ya se fueron también, Señor. No oramos. Yo estoy volviendo a luchar con mis hijas porque veo que no oran a la hora de los alimentos. Y lo hacían. Dejé de prestarles un poquito de atención y han dejado de hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Volver a enseñar. Volver a enseñar. Solo que ya no les voy a enseñar a gatear. Ahora ya pueden caminar. Vaya, venga, vamos a orar. Y yo voy a orar por ellas. Y ellos van a decir, no. Ahora usted va a orar. Camine usted. Usted ora. Usted ora por los alimentos. Ore por los alimentos. Hemos dejado de orar, hermanos. Hemos dejado de orar. Pasamos más en el Facebook. Se han paralizado. Yo sé que hay crisis. Yo sé que a veces trata uno de desconectarse, de no sé, lo que sea. No deje de orar. Que no se paralicen esas rodillas. ¿Le digo algo? La oración es la primera y la última opción que usted tiene. ¿Por qué la primera y la última? Si tú pones a esa opción como la primera, no vas a necesitar de otra. Número 7 sería. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Número 7, hermanos, no te dejes influenciar por otras doctrinas. Hoy en día hay muchas doctrinas que lo buscan suavizar la palabra. Estaba viendo un TikTok
donde estaban dando las 8 técnicas que la iglesia Hillsong utilizaba a la hora de sus mensajes. La iglesia Hillsong fue una iglesia impactante, hubo un avivamiento impactante en esa iglesia, aunque si los que ya vieron también el documental se dieron cuenta también grandes errores que hubieron allí, ¿verdad? Y usted dirá, ¿y de qué está hablando el pastor? Ya ves que usted solo viendo a la que les así, ¿cómo se llama esa? A esa sí anda viendo, ¿verdad? A la de Yanira Berrío, ahí anda viendo. A la tamalera andan viendo los hermanos, Dios guarde. Había un avivamiento impactante en esa iglesia y manejaban 8 perfiles a la hora de sus mensajes. Uno de ellos era que el mensaje no golpeara a la persona. Número 2, que motivara. Número 3, que no hablara del infierno. Y comienza a hablar, les puedo mencionar las demás. Y por eso llegó el montón de gente a esa iglesia, hermano. Y sí es una iglesia grande. Pero si usted ve el documental se da cuenta todos los errores y todos los problemas que hubo. Pastores que tuvieron relaciones con las congregaciones, que tuvieron cosas horribles. Pastores que se hicieron, hermano, homosexuales. ¿Por qué pasaron todas estas cosas en una iglesia tan? Porque, hermano, no se dejaron llevar por otras doctrinas. Pastor, pero ¿para qué vamos a hablar del infierno? ¿Sabía usted que en la Biblia el que más habló del infierno fue Jesús? El que más habló del infierno fue Jesús. Y muchas veces nosotros andamos buscando eso. Yo le decía a mi esposa, a mí me da miedo, porque todavía no he predicado Hebreos 1:1, hermano. Ya es segunda vez que lo veo, pero no lo he predicado. Y a mí, yo ese lo predico solo en las velas y en el cementerio. Dios habiendo hablado muchas veces. Papá. ¿No querés que te hable bonito? Mira, ya te hablé varias veces. Te voy a hablar ya no muchas veces, sino de muchas maneras. Y ese es otro pisto, hermano. Esa es otra predicación. Porque siempre andamos buscando que la palabra sea bonita, suave, que la palabra me motive, ay, me llene. Pero cuando la palabra golpea, ya no queremos. Ya no nos gusta. No nos dejemos influenciar. Uy, pastor, venga, que mire, viera qué bonito se siente aquí. Uy, es que viera qué tremendo. Mira, aquí sí se siente el Espíritu. Cuidado. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar. Tal vez la misma necesidad, que andamos en crisis y andamos viendo a alguien que nos hable bonito. Por eso, ánimo. Donde Dios te plantó, ahí mantente, porque allí es donde Dios te va a bendecir. Y quiero finalizar. El octavo ánimo que Hebreos les da a los que pasamos en crisis. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El octavo ánimo es: escucha y hazle caso a tus pastores. El domingo por la tarde estoy desarrollando un estudio donde estoy explicando cada uno de los terrenos donde el sembrador sembró la semilla: junto al camino, en pedregales, entre espinos y la buena tierra. Y yo he explicado
que el sembrador no es Dios. Somos los pastores que predicamos, que andamos lanzando la semilla de la palabra en los púlpitos, en las calles, en los hospitales. Somos los pastores. El problema es que muchas veces nosotros no creemos que al que Dios ha puesto a predicar allí, no creemos que Dios me pueda hablar a través de esa persona. Y le digo algo, estar aquí, hermano, es un compromiso bien duro. Que alguien venga y me diga, pastor, una consejería, es un compromiso bien duro. ¿Por qué? Porque si mi consejo es errado, yo tengo que dar cuenta del error en el que hice que la persona cayera. ¿Está acá, amados? El pararme aquí y hablar cualquier tontería, yo tengo que dar cuenta de eso. ¿Está acá, amados? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mientras ustedes alababan al Señor, le decía al Señor yo en la oficina, Señor, esa gente que te alaba no me viene buscando a mí. Esa gente que te está cantando con gozo, porque escuché que cantaban muy lindo todos, vienen a buscarte a ti. Por eso lléname más, dame más para poderle estar. Ellos no quieren una porción de mí, ellos quieren una porción de ti. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la Grey? Por muy afligida, por muy en crisis que estés, escuche el consejo que su pastor le da. ¿Por qué? Porque él tiene que dar cuentas. Pastor, pero hay pastores que dan mucho que desear. Tienes toda la razón. Hay pastores buenos y hay pastores malos. Hay pastores que se fajan por la obra del Señor y hay muchos farsantes. Hay muchos que fueron ladrones. ¿Y qué hace con...? Usted no se meta, Dios va a tratar directamente con él. Allá hay línea directa, brother. Allá hay línea directa. Yo he cometido errores como pastor. ¿Y sabe qué he dicho yo muchas veces? Que si algo salió bien aquí, fue él. Y si algo salió mal aquí, perdóneme, hermano, fui yo. Porque Dios no se equivoca. Yo sí. Yo sí cometo errores. Yo sí fallo. Y he dado cuentas por eso. Por mis errores. Pero cuando me paro aquí, trato de no venir a entretenerle. Sé que usted tendrá necesidad, sé que usted tiene problemas, sé que usted está pasando situaciones de las que tal vez muchos desconocemos, ni los de su familia saben, solo usted y Dios. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a utilizar ese inútil siervo para decirle una palabra que usted necesita. Entonces no es el pastor, es Dios. ¿Sabe qué es lo que hace un pastor allí? Es solo un instrumento. Es solo un instrumento que él toma para darte palabra. Entonces no es Gilberto, es Dios que te habla. Y cuando estés en crisis, escucha el consejo. A mi oficina han llegado muchas personas solicitando consejería y se les ha brindado la consejería. Y he podido ver, lo digo para gloria y honra de mi Señor, he podido ver a las personas que han llegado solicitando consejería, seguir el consejo, he visto frutos, he visto las respuestas. Y no porque yo se los dije, no, ay, porque entonces el pastor le atina. Que no, es que no vengo a atinarle al precio a este volado, hermano. No vengo a ver si tal vez me sale el chiripa aquí, no. Procuro dar una respuesta conforme a la palabra. Y he notado a los que vienen a la consejería, se les da el consejo y hacen lo que quieren. También he visto que su vida se ha destruido, que sus matrimonios se han destruido.
¿Le puedo decir algo? Yo también fui oveja. Yo también fui oveja, yo también fui servidor. Yo también fui oveja. Y tuve pastores buenos y tuve pastores malos, pero algo pude aprender yo de ellos. ¿El qué? El consejo que de parte de Dios me daban. Porque el consejo venía de Dios. Tal vez no era lo que yo quería oír, tal vez no era lo que yo deseaba oír, pero era lo que Dios sinceramente me estaba diciendo. Así que, amado hermano, aunque estés pasando crisis o tribulación, nunca se te olvide que Jesús jamás te va a desamparar y que Dios puede con cada uno de tus problemas. Acércate, búscale, pon tus cargas en Él, porque el Señor dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Démosle un fuerte aplauso, vamos a orar. Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón. Invita a Jesús a ser el Señor de tu vida haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma, hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Acompáñanos a nuestros cultos en donde aprenderás cada día más de Dios. Le esperamos en Colonia Santa Lucía y Lopango, calle Circunvalación número 117, frente a Residencial Jardines de Santa Lucía.